Gracias. Bueno, este texto que voy a leer recoge una reflexión teórico-metodológica de mi tesis de maestría, en el cual desarrollo, digamos, una analítica de las prácticas tanto políticas durante la seguridad democrática. En ese texto desarrollo la cuestión analizo tres prácticas: las ejecuciones extrajudiciales, la limpieza social y los falsos positivos. Pero ese texto es una reflexión teórica, entonces no voy a andar tanto en la cuestión, digamos, de las prácticas en este momento. Los que están interesados en mi tesis se la puedo mandar con gusto. Sin embargo, como André ya abordó muchas de las cosas que yo iba también a tocar, voy a tratar un poquito de modificar un poquito mi exposición, mi texto, y hacer de pronto algunos ejemplos concretos de mi tesis, del estudio que hice de la analítica de las prácticas, tanto política y la acción democrática. Bueno, entonces, gubernamentalidad tanto política, la muerte como técnica de gobierno en la Colombia y la sociedad democrática. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la función de la tanatopolítica en el contexto de racionalidad gubernamental? ¿Qué tipo de relación existe entre práctica cuyo objetivo es la protección y el potenciamiento de la vida de la población y práctica que en cambio procuran aniquilar las autoridades negativas? Y más precisamente, ¿cómo pensar el despliegue tanatopolítico en la Colombia y la sociedad democrática a partir de la analítica de la gubernamentalidad propuesta por Foucault? Aquí vienen un poquito todas las cuestiones que Andrés ya abordaba. Entonces pues voy a leerlas muy rápidamente algunas cosas. Según el filósofo, yo también me refiero básicamente a Espósito, según el filósofo italiano Roberto Espósito, Michel Foucault, el desarrollo de su pensamiento crítico se encuentra en una paradoja, una antinomia del cual parece no saber salir. Por un lado, su analítica del poder lo había llevado a plantear el surgimiento de una tecnología del poder, la biopolítica, que se centra en la conservación y aseguramiento de la vida de la población. Por el otro, justamente en el momento en el cual la política y vida encuentran una superposición tan estrecha y la política entra en la esfera de la SOE, se desarrolla el más grande despliegue de la muerte en la historia de la humanidad. ¿Por qué una política de la vida amenaza con volverse acción de muerte? ¿Qué tipo de relación hay entre soberanía y biopolítica? Bueno, aquí no voy a repetirlo, está toda la reflexión de Espósito, las dos tesis de la continuidad y la discontinuidad. Parece que Foucault sigue, digamos, atrapado en esta cuestión, si hay continuidad entre biopolítica y tanatopolítica o menos. Entonces voy a saltar, digamos, un poquito esta parte. Espósito propone resolver la supuesta antinomia en el pensamiento de Foucault a partir del paradigma de inmunización. La inmunidad es el punto de cruce entre política y vida, el poder de conservación de la vida. Objetivo del poder es proteger la vida a través de la eliminación de los elementos amenazantes, una eliminación que asume el carácter de inclusión y exclusión. Por lo tanto, la inmunización es una profesión negativa de la vida. La comunidad debe inmunizarse del riesgo de lo común. La inmunidad produce la comunidad de los que no tienen nada en común. De hecho, lo único que tenemos en común, según Espósito, es el miedo común a ser comunidad. La ventaja hermenéutica del paradigma inmunitario de Espósito es que entre estos dos efectos de sentido conservativo y destructivo, lo positivo y lo negativo de la biopolítica, se halla una articulación interna que los pone en una relación causal, si bien de índole negativa. La desventaja es que esta perspectiva, al quedar enmarcada en una analítica del poder que Foucault llamó la hipótesis de Nietzsche, concibe la soberanía como una contrapartida estructural de la biopolítica. La cuestión es, si bien el concepto de biopolítica surge en oposición al paradigma de soberanía, esta no debe concebirse como una contrapartida estructural de la biopolítica, es decir, el hacer vivir, el hacer morir, no funcionan siempre de manera articulada y no forman parte de un mismo mecanismo gubernamental, sino que obedecen a técnicas distintas. En algunos casos sí hubo articulación, toca mirar en qué casos específicos hubo esta articulación. El poder es así entendido como un conjunto de relaciones de fuerza entre adversarios. Esta es la hipótesis de Nietzsche, en donde la supervivencia de unos depende del aniquilamiento de los otros. En síntesis, el error de Espósito, pero también de Negri y Agamben, es pensar la biopolítica desde la perspectiva teórica del modelo bélico nietzscheano. Pero
¿Es posible reducir el funcionamiento del poder a una mera cuestión de relaciones de fuerzas? ¿O al contrario, la sociedad contemporánea funciona a partir de una nueva y compleja gramática del poder? En efecto, a partir del estudio genealógico de las técnicas liberales y neoliberales de gobierno, Foucault se da cuenta de la insuficiencia del modelo bélico para comprender la relación de poder en las sociedades contemporáneas. Por esta razón, repensará radicalmente su analítica del poder, abandonando el concepto de biopolítica y acuñando el de gubernamentalidad. Ya el poder no será entendido alrededor de la dupla dominación-resistencia, la hipótesis de Nietzsche, sino como conjunto de técnicas de gestión de la conducta y de producción de la subjetividad moderna. La gubernamentalidad, de esta manera, se configura como un marco de relación de racionalidad política, es decir, como condición de posibilidad para el despliegue de los dispositivos de poder, tanto de orden molecular como de orden molar. La biopolítica es solamente una de estas técnicas gubernamentales. En estos puntos de inflexión surge una cuestión fundamental para el pensamiento de Foucault, el tema de la libertad. De hecho, hasta el 1976, Foucault, atrapado en el modelo bélico nietzscheano, se movía en las relaciones entre poder y saber, y el sujeto era, por tanto, resultado de esta relación. Es decir, la subjetividad no podía ser pensada por fuera de las relaciones entre poder y saber. Esta era la perspectiva, por ejemplo, de vigilar y castigar, y esta era la razón fundamental de su impasse teórico, impasse de cual sale gracias al concepto de gubernamentalidad. Las relaciones de poder ya no son entendidas como relaciones de guerra. El objetivo de la guerra es aniquilar o dominar el otro. Ahora no se trata de dominar, sino de estructurar un campo posible de acciones, milieu, para que los gobernados modifiquen su conducta voluntariamente. No se trata de constreñir o inhibir la conducta del otro, sino de gobernarla, de facilitarla, de abrirle un campo de posibilidades para que existan ciertos comportamientos. Ya no es una intervención directa de una fuerza sobre otra, sino una intervención indirecta. ¿Y cómo se hace? A través de técnicas del gobierno. Las técnicas producen un campo posible de conductas. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de subjetividad? La posibilidad de que el sujeto experimente la libertad, o más precisamente, que entienda sus conductas, sus deseos, sus pasiones, su misma existencia, una dimensión ética que hay, como propia, como proveniente de su voluntad, de voluntad de sujeto autónomo. En definitiva, gobernar, pues obviamente libre no quiere decir sujeto independiente, autónomo. Por libertad se entiende que el sujeto puede actuar libremente, pero siempre dentro de un campo posible de acciones, dentro de ciertos límites de posibilidad. De manera que el poder y la libertad no se excluyen, sino que funcionan conjuntamente. El modelo bélico era insuficiente para entender la función de la libertad en las sociedades contemporáneas. Yo creo que esto es una de las cosas fundamentales en el último Foucault, entender que poder y libertad no tienen discontinuidad, sino que en las sociedades liberales y neoliberales el poder funciona a partir justamente de un marco de libertad del sujeto mismo, ¿no? Dentro del cual el sujeto se pueda mover, de ese campo justamente, ese milieu. En definitiva, gobernar quiere decir conducir la conducta. Ahí estaba leyendo ahorita, no necesitas que te vigilen, ¿no? Ya no necesitamos eso, ya nos autorregulamos. Pero hay técnicas que conducen hacia la sujeción, conducir la conducta de otros, y otras que conducen hacia la desujeción, conducción de la propia conducta. Eso será el último proyecto de Foucault desde 1981. El desplazamiento es completo. Del modelo bélico, de dominación-resistencia, pasamos a la analítica de la gubernamentalidad y de la biopolítica al gobierno de acciones sobre acciones. Tanto así que al final del artículo de gubernamentalidad, Foucault anuncia que vivimos en la era de la gubernamentalidad y ya no, como había dicho, la voluntad de saber que vivíamos en la era del poder. Desde esta nueva perspectiva teórico-metodológica, Foucault repiensa sus planteamientos sobre biopolítica, escribiéndolo esta vez en el marco más amplio de la gubernamentalidad. En ese sentido, contrapone soberanía a gobierno, ya no soberanía biopolítica. Foucault se da cuenta que para entender en su complejidad lo que significa el gobierno de las poblaciones, no basta la contraposición entre hacer morir de la soberanía y el hacer vivir de la biopolítica. Es evidente que Foucault entiende el concepto de biopolítica adecuado para el análisis de casos específicos, como nazismo, estalinismo, no para una lectura de otros casos, o por lo menos con la condición de importantes reconceptualizaciones. En esta perspectiva, Santiago Castro Gómez afirma que la hipótesis del biopoder exige una reubicación en un marco más amplio de análisis. El proyecto inicial de genealogía del biopoder es supuesto, incluso abandonado, para abrir paso a una historia de la gubernamentalidad.
Todo esto además explicaría el carácter afirmativo que toma la filosofía Foucaultiana a partir de 1978. En el concepto de gubernamentalidad, en efecto, encontrarán que había diferentes técnicas de poder. Poder pastoral, la razón de Estado, las artes liberales y neoliberales, de gobierno, pero no será así para las prácticas de la muerte. Entonces, ¿qué relación hay entre tanto política y gubernamentalidad? ¿Qué sentido tiene la muerte en la era de la gubernamentalidad de que habla Foucault? Ahora bien, aunque Foucault es un referente teórico fundamental, no debemos olvidar que en su analítica de la gubernamentalidad se concentra exclusivamente en los países del centro del capitalismo. Foucault hace una analítica de la racional política occidental. Aquí la tanatopolítica, en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, tiende a desaparecer. Las técnicas gubernamentales predominan sobre las técnicas soberanas y de dominación. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de la no homogeneidad global en el funcionamiento de la racionalidad gubernamental. Si bien en los países del centro del capitalismo, centro entre comillas, las prácticas tanatopolíticas han sido paulatinamente desplazadas por la emergencia de la nueva racionalidad gubernamental, en contextos periféricos muy peculiares como Colombia, se ha producido un ensamblaje que ha permitido la continuidad de las tecnologías de la muerte en la actualidad. Siendo así, no es posible extrapolar el modelo gubernamental de Foucault y aplicarlo acríticamente a contextos tan disímiles. En efecto, la gubernamentalidad no responde a una lógica universal, sino que es necesario analizarla en sus especificidades y en su radical historicidad. Por lo tanto, para el análisis del caso colombiano, la categoría teórico-conceptual de gubernamentalidad no puede ser empleada sin importantes reconceptualizaciones. En definitiva, es necesario pensar críticamente la gubernamentalidad en Colombia, a partir de su problemática articulación con el despliegue tanatopolítico. Como primera aproximación, podemos suponer dos tipologías distintas de gubernamentalidad. Una gubernamentalidad central, en donde dominan técnicas de orden positivo y productivo, y una gubernamentalidad periférica, que aunque asume características diferentes según el caso, evidentemente requiere de la tanatopolítica como técnica de gobierno moderno colonial. Obviamente esta distinción es solamente, no es una distinción paradigmática, yo sé que la cosa es mucho más compleja, es solamente para dar una idea. Aunque para los alcances de este trabajo no es posible avanzar en un análisis crítico de la gubernamentalidad como herramienta hermenéutica de la actualidad de nuestro país, Colombia,